Estimadas, estimados, bienvenidos nuevamente a Mundo Contemporáneo. Aprovecho de saludarlos cálidamente, muy cálidamente, con 32 grados de Valencia, España. Y hoy vamos a iniciar la última etapa de Mundo Contemporáneo que corresponde a la Guerra Fría. La Guerra Fría vamos a trabajarla en varias sesiones, 2 o 3 máximo, y vamos a cerrar lo que fue este siglo XX intenso, ¿sí? Aprovecho de saludar a Mariana, a Jonathan, a David, que están conectados, y al resto de los participantes que se irán conectando. Antes de comenzar, les comunico que en la plataforma ya está publicada las instrucciones y la rúbrica para el trabajo, la tercera evaluación, trabajo final, que consiste en un noticiero sobre un hecho específico de la Guerra Fría. Le comentaba anteriormente a Jonathan, a mí me alegra mucho este tipo de actividades porque cada curso es distinto, entonces con cada curso se pueden desarrollar distintas ideas diversas y esta es una de las que me parece más creativas. Sale un poco del esquema más tradicional del trabajo escrito hacia algo más participativo. Bien, entonces los invito a trasladarnos a Europa y 1945. Entonces, vamos allá. Sin más preámbulo, vamos a situarnos en esta Europa de 1945. Espero que todos ustedes estén viendo en sus pantallas este PPT que dice Guerra Fría. Y vamos a ver la primera parte, es decir, desde 1945 a 1961 de la Guerra Fría. Como lo saben, la Guerra Fría es un periodo complejo porque se trata de un conflicto multidimensional, así que lo vamos a abordar en varias sesiones. Lo vamos a abordar también desde una perspectiva cronológica, es decir, por etapas temporales. Y en esta primera etapa nos vamos a situar en la configuración de ese llamado mundo bipolar, que ha estado cada vez más en debate en historiografía especializada. Luego vamos a ver los principales hitos de este conflicto global y algunas consideraciones importantes. Entonces, como ya es habitual, vamos a viajar y a trasladarnos geográficamente en la Europa de 1945. Y ese es lo que estamos viendo en pantalla. Por favor, tomen un minuto, vean este mapa y vean los colores. ¿Sí? ¿Hay alguno que puede mencionar qué le llama la atención? ¿Qué es lo más distintivo que podemos observar en esta pantalla? Bueno, la polarización de la Unión Soviética por el lado este, por el lado oeste los aliados, por así decirlo, y la ¿Sí? neutralidad de Suiza y Austria. Y básicamente, ahí tengo una consulta, profe. Yo, ¿Sí? entre tantas libros, documentales que hay, Uh-huh. casi al terminar la Segunda Guerra Mundial hubo una reunión de los tres, Churchill, Sí, Stalin y no me acuerdo quién fue por el lado norteamericano, Truman, que Roosevelt o fue Truman parece, y que se estaban, Truman, fue la Truman, conferencia ¿cierto? de Potsdam. Y Sí, que precisamente en el verano, julio es del exacto, 45. y que sale Uh-huh. como que dicen que se repartieron, pero no hay como, esa reunión es como una reunión secreta, no hubo como prensa. Entonces, ¿usted qué sabe sobre eso? Muy buena pregunta y muy compleja. Sí, lo que sucedió fue que en 1945 se celebraron dos conferencias de los llamados Tres Grandes. ¿Sí? La primera fue la de Yalta a comienzos del 45
en la cual estuvo Roosevelt y Churchill junto a Stalin en territorio controlado por los soviéticos. Fue hacia febrero, ya era previsible la derrota alemana, era cuestión de tiempo, pero ya estaba eh, Roosevelt muy deteriorado físicamente, apenas le quedaban 2 meses de vida, fallecería en abril. Y en Gran Bretaña se celebraron elecciones y en esas elecciones perdió Churchill y ganó del partido laborista Attlee. Entonces esto reconfiguró la reunión ya agendada prevista que se celebraría en Potsdam, a las afueras de Alemania, en julio de 1945, a la cual concurrieron Harry Truman por los Estados Unidos, vicepresidente que había asumido como presidente, y por el lado británico el primer ministro Attlee, y por la Unión Soviética Stalin. Obviamente que Stalin tenía las cartas para ganar porque era un tipo ya experimentado, mientras que los otros dos eran recién llegados al poder en el manejo y adecuación de los asuntos de Estado, o sea, habían estado presentes en el ámbito político, pero en cuanto a los pormenores, detalles celebrados en estas conferencias, no estaban a la misma sintonía que Stalin. Acá hubo dos puntos clave. El primero es que los Estados Unidos, con el apoyo británico, consideraron de que Francia debía ser considerada como una potencia vencedora de la Segunda Guerra Mundial y asignarse un espacio también en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en la administración militar de Alemania de posguerra. Esto fue visto un poco con reojo por Stalin, porque al final la participación militar francesa fue limitada, fue salvada, auxiliada por los estadounidenses principalmente, pero Stanley accedió bajo la condición de que el territorio que se le asignara a Francia saliera de los territorios alemanes bajo administración británica y estadounidense, lo cual aconteció de esa manera. El segundo punto, que es el más crítico y es al que va dirigida la respuesta a tu pregunta, es que existió el compromiso de las potencias, de las tres potencias, de celebrar elecciones en los territorios liberados. Los liberados tanto por los aliados occidentales, por ejemplo en Italia, como los liberados, comillas, por la Unión Soviética, que son todos estos estados del este de Europa. Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Rumania, Bulgaria. En el papel quedó así, tácitamente, pero en la práctica los soviéticos organizaron, entre comillas, elecciones que fueron ganadas curiosamente por todos los partidos comunistas locales. Este fue el primer punto de tensión entre las superpotencias, pero había una disyuntiva. La disyuntiva era, después de casi 6 años de guerra, ¿sería posible iniciar una nueva contienda con la Unión Soviética? Es decir, a los ojos de Gran Bretaña y de Estados Unidos era más que evidente que los soviéticos y Stalin habían jugado a las elecciones, a votar en una caja, pero no estaban ni en las condiciones militares y tampoco anímicas, morales, para iniciar una nueva contienda. Por lo que optaron
por una política de esperar a dirigir sus acciones de forma indirecta. En este punto recomiendo el libro de George Kennan, que un brillante cientista político estadounidense, que además fue embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética y conocía muy bien la mentalidad y las prácticas soviéticas. Es uno de los especialistas, o fue en el siglo XX uno de los especialistas en temas soviéticos y de Europa Oriental. Bueno, ese es un poco eh, lo que habías consultado. No sé si respondo completamente a tu pregunta. Hubo conferencias anteriores, sobre todo la de Teherán, en la cual Churchill y Stalin, ya entrados en copas y en una hoja, comenzaron a trazar el nuevo mapa de Europa de posguerra con porcentajes, por lo cual, como pueden ver, la Unión Soviética empujó las fronteras hacia el oeste, pueden verlo acá, y igualmente lo que hizo fue hacer que todos los países del este se movieran también hacia el oeste. Polonia terminó tomando parte de Alemania Oriental para compensar el territorio que había quedado eh, en manos de la Unión Soviética. Bueno, espero haber respondido a la pregunta. Sí, súper, gracias. Perfecto. Bueno, entonces le agradezco mucho la pregunta porque es fundamental que podamos dialogar y situarnos en este contexto. Punto clave. Este mapa nos define esta Europa de posguerra y nos define una Europa dividida, en la cual literalmente Alemania se convirtió en la nueva frontera y Berlín en el punto de ebullición de esa nueva frontera. De hecho, eh, comenzó a ser usual en las décadas de la Guerra Fría que Berlín fuese el punto de canje de los espías y prisioneros de uno y otro lado. Pero más, este otro mapa corresponde a 1959, ¿sí? Y este otro mapa mundial nos revela la complejidad, el alcance de la Guerra Fría. Y por eso hoy en día hablamos de una Guerra Fría global, transnacional, porque sin lugar a dudas tuvo una extensión en todo el globo. Vemos en azul intenso los principales países aliados de Occidente, en color rojo el bloque soviético y chino, y en color azul claro la región de América Latina, región considerada occidentalizada o en el contexto de Occidente, más no occidental, y que en esta época, en los años 50, 60, estaban puestas las esperanzas en esta región. Piensen ustedes que Europa había quedado devastada por la guerra. Bien, en todo caso, nos interesa ver las dimensiones y el alcance de esta contienda en el globo. Pero conceptualizar la Guerra Fría es una de las tareas más complejas por la historiografía. Sin embargo, me parece muy importante que podamos leer este texto. Le voy a pedir a una voluntaria o voluntario que pueda leerlo. Y por favor, fíjense la fecha. Este es un texto, un manual de temas militares de la República Federal Alemana de 1963. ¿Sí? Es decir, contemporáneo directo de la contienda. ¿Hay alguno que pueda leerlo? Yo puedo leer, profe. Sí, muchas gracias. La Guerra Fría es la forma procedente del agresivo comunismo mundial,
de la confrontación político, espiritual y psicológico propagandística con el mundo no comunista. En la Guerra Fría, el comunismo mundial quiere, en primer lugar, dominar la conciencia de las masas. Por tanto, él mismo trata de que su influencia penetre en todos los ámbitos vitales de la sociedad en los estados no comunistas. La meta suprema de la Guerra Fría radica en el completo dominio, descubierto u oculto, del mundo no comunista. A tal efecto, se utilizan preferentemente medios no militares. No obstante, de vez en cuando, también puede recurrirse a medios militares. Los éxitos comunistas en la Guerra Fría pueden conducir a situaciones revolucionarias. Perfecto. Muchas gracias. Este es un texto que es fundamental para todos nosotros y particularmente para los colegas historiadores, porque lo que nos está diciendo este documento es que los contemporáneos a la Guerra Fría, las personas que estaban viviendo en este contexto, estaban conscientes, estaban sumergidas y entendían esta dinámica compleja que estaban experimentando. Si ustedes se fijan en el texto, es un texto de 1963, es decir, en plena Guerra Fría, y además, un punto no menor, es que nos muestra también toda esta multidimensionalidad del conflicto, en el cual está presente la propaganda, está presente también los elementos psicológicos, las confrontaciones entre sistemas, visiones, cosmovisiones, y que eventualmente el conflicto podría escalar a varios ámbitos militares, eh, eh, hasta el latente en esta época de un Armagedón nuclear. Recuerden ustedes que la Unión Soviética desde 1950 ya contaba con armas nucleares, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, entonces avancemos. Esta es otra cita. Este es de un historiador muy conocido, Eric Hobsbawm, historiador marxista británico, y nos muestra estas dimensiones de la Guerra Fría. Me voy a permitir leer solamente un extracto del segundo párrafo para que podamos ver estas características. La guerra no consiste solo en batallas o en la acción de luchar, sino en que es un lapso de tiempo durante el cual la voluntad de entrar en combate es suficientemente conocida. Es una cita de Hobbes, utilizada por Hobsbawm, para explicar este periodo. Muchos han referido a que la Unión Soviética y Estados Unidos nunca llegaron a enfrentarse, afortunadamente, porque habría terminado en una hecatombe atómica, pero sí lo hicieron constantemente a través de otros medios. Entonces, este es un punto clave para entender la Guerra Fría. Acá tenemos otra cita, esta es de Roman Powarsky, historiador estadounidense, que nos devela las distintas dimensiones de la Guerra Fría. Por ejemplo, voy a leer solo un extracto: creación de alianzas rivales, presencia de ayuda militar y económica, carrera armamentística, propaganda, espionaje, guerra de guerrillas, lucha contra la subversión y asesinatos políticos. Es decir, una gama amplia de medios y métodos. Pero hay otro punto clave de este historiador, y es que para Powarsky la Guerra Fría realmente partió en 1917 con la Revolución Bolchevique, y de hecho él lo explica, este argumento, basándose en que hubo ayuda estadounidense, occidental, extranjera, durante la guerra civil entre blancos y rojos en la Unión Soviética, o en Rusia, entre 1918 y 1920 aproximadamente. Entonces, esta Guerra Fría nos configuró este mapa. Fíjense, por favor,
en estas líneas rojas segmentadas, que eran las antiguas fronteras antes de la Segunda Guerra Mundial, y cómo terminaron siendo todas desplazadas hacia el oeste. Fíjense, por ejemplo, Polonia, que estaba más hacia el este y en la frontera con Rusia, y fue empujada hacia el oeste sobre Alemania, igualmente Rumania y los estados bálticos. Estos puntos de colores rojo, azul, verde y amarillo, que están acá sobre Alemania y Austria, eran los territorios bajo administración militar occidental aliada. Los puntos rojos, los territorios administrados por Francia; los puntos azules, los territorios administrados por Estados Unidos; los puntos verdes, los territorios administrados por Gran Bretaña; y en amarillo, los territorios controlados por la Unión Soviética. Es decir, era la configuración de este mundo de posguerra. Estas tensiones que estaban latentes, estaban en el ambiente, habían preferido tratar de disminuirse, obviarse, sobre todo por parte de Estados Unidos, que seguía luchando con Japón hasta septiembre de 1945 y que no quería involucrarse en un nuevo conflicto. Pero Winston Churchill, que fue invitado a pronunciar un discurso en Estados Unidos, en Missouri, precisamente el estado natal de Truman, sí lo hizo. Y Churchill, ya político experimentado, no ocupaba ningún cargo en ese momento, pronunció este discurso que se hizo famoso el 5 de marzo de 1946. Y se hizo famoso porque Churchill fue quien acuñó el término cortina de hierro. Por favor, vean acá esto, ¿sí? Y vamos aquí, la tercera línea. Vamos a leer solamente un extracto. Es mi obligación, porque estoy seguro de que desean que les diga las cosas como las veo, exponerle algunos hechos sobre la posición actual de Europa. Desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático, ha caído sobre el continente una cortina de hierro. Tras él se encuentran todas las capitales de los antiguos estados de Europa Central y Oriental: Varsovia, Berlín, Praga, Viena, Budapest, Belgrado, Bucarest, Sofía. Todas estas famosas ciudades y sus poblaciones y los países en torno a ellas se encuentran en lo que debo llamar la esfera soviética. Todos están sometidos de una u otra manera no solamente a la influencia soviética, sino a una altísima y en muchos casos creciente medida de control por parte de Moscú, muy fuertes y en algunos casos cada vez más estrictas. Cierro comillas. Este es un texto histórico, una fuente primaria para todos nosotros y que nos muestra este mundo cambiante de antiguos aliados a nuevos adversarios, en las cuales la Unión Soviética sencillamente asumió un control directo sobre los territorios de Europa Central y Oriental. ¿Alguna duda, pregunta, comentario hasta acá? Bien, entonces continuemos. Hay acá una cita más histórica del presidente Harry S. Truman. No la vamos a leer toda, pero sí vean estos dos últimos párrafos que nos muestran las dos visiones, las dos prácticas presentes en la Unión Soviética y en Occidente. Una voluntario que pueda leer estos dos últimos párrafos. Esta cita es de marzo de 1947, casi un año después de la de Churchill. Yo, profe. Adelante.
Uno de dichos modos de vida se basa en la voluntad de la mayoría y se distingue por la existencia de instituciones libres, un gobierno representativo, elecciones limpias, garantías a la libertad individual, libertad de palabra y religión y el derecho a vivir sin opresión política. El otro se basa en la voluntad de una minoría impuesta mediante la fuerza a la mayoría. Descansa en el terror y la opresión, en una prensa y radio controladas, en elecciones fraudulentas y en la supresión de las libertades individuales. Creo que la política de los Estados Unidos debe ayudar a los pueblos que luchan contra la minoría armada o contra las presiones exteriores que intentan sojuzgarlos. Discurso del Perfecto. presidente Harry Truman ante el Congreso de Estados Unidos, Washington, 12 de marzo de 1947. Muchas, muchas gracias. Estos dos párrafos, como ustedes pueden ver, resultan sumamente develadores, porque lo que nos están diciendo es una eh, caracterización del panorama de esta época entre las prácticas en la Unión Soviética y las prácticas en Occidente. Y el punto clave acá es la libertad. La libertad es intangible, no se puede ver, oler, tocar, pero está presente en la forma de vida, en la voluntad de las sociedades humanas. Si ustedes se fijan, está el punto de instituciones libres, elecciones limpias, gracias a la libertad individual, libertad de palabra, de religión, mientras que por otro lado estaban la experiencia de elecciones fraudulentas, supresión de libertades individuales, los famosos gulag y control a través de la fuerza del terror de la sociedad. Entonces hay una configuración muy clara de este mundo post Segunda Guerra Mundial. Acá vemos una fotografía del presidente Harry Truman, presidente de los Estados Unidos desde 1945 a 1953. Y ese discurso de Truman tuvo un impacto importante. Porque asume que Estados Unidos no puede quedarse de brazos cruzados ante lo que está sucediendo en Europa, es decir, la Unión Soviética hizo oídos sordos con los compromisos de realizar elecciones libres y prefieren optar no por la confrontación directa o militar, sino a través de otro mecanismo que es la cooperación internacional y la cooperación económica. De este modo se estructuró el famoso Plan de Recuperación de Europa, o mejor conocido como el Plan Marshall, por el nombre del secretario de Estado estadounidense, el general George Marshall, quien pronunció este programa el 6 de junio de 1947, es lo que ustedes están viendo en pantalla. El Plan Marshall fue realmente muy significativo para Europa, porque una Europa devastada por la guerra, la industria había quedado muy golpeada, prácticamente en ruinas, después de 6 años, después de los bombardeos, y el Plan Marshall significó una inyección de capital, y una inyección de capital que permitió volver a movimiento el aparato productivo europeo, especialmente occidental. En sus pantallas vemos las representaciones iconográficas de la época del Plan Marshall como este barco que impulsa a toda vela Europa y los países presentes en ello, con el apoyo estadounidense, y también vemos la fotografía del general George Marshall, secretario de Estado estadounidense de 1947 a 1949. Pero del otro lado de esta cortina de hierro también se percibía los cambios, las tensiones y los movimientos que se estaban suscitando. La respuesta al Plan Marshall fue el llamado Plan Yadonot, quien tomó su nombre de uno de los dirigentes soviéticos que lo formuló, Andrei Yadonot.
En este discurso del 22 de septiembre de 1947, Yadunov esbozó también lo que desde su perspectiva era la configuración de un mundo dividido. Un mundo dividido entre dos grandes visiones. Con su permiso voy a leer las últimas líneas del primer párrafo para que vean un poco el lenguaje de esta época. Dice el texto, las fuerzas políticas de dos campos opuestos, el campo imperialista y antidemocrático de una parte y el campo antiimperialista y democrático de la otra. Los Estados Unidos representan el primero ayudado por Inglaterra y Francia. Desde la perspectiva soviética, la Unión Soviética había establecido democracias reales o democracias populares, como se les denominaba, es una práctica semántica, no realmente con un significado directo, en estos contextos. En el fondo, la idea era la misma, es decir, la confrontación y la división del mundo en dos visiones opuestas. La visión soviética estaba marcada por esta prerrogativa de lucha entre imperialistas y antiimperialistas y quedó confirmado en los congresos celebrados por el Partido Comunista de la Unión Soviética, el Cominform, entre 1947 y 1956. En otras palabras, para decirlo en términos muy sencillos, había una definición clara, directa, del mundo dividido tanto desde la perspectiva occidental como desde la perspectiva soviética. Pero el escenario se volvía más oscuro. Y se volvía más oscuro por esta imagen que ustedes ven en pantalla, y se trata de la escalada atómica que en muy poco tiempo llevó a que estas dos superpotencias tuviesen auténticos arsenales nucleares de destrucción masiva. Las primeras bombas atómicas fueron detonadas exitosamente por Estados Unidos en 1945, pero gracias a las tareas de espionaje, la Unión Soviética pudo robar información y desarrollar su propia bomba atómica en relativamente poco tiempo, 4 años, y en 1949 detonó sus primeras bombas atómicas. El año siguiente detonaría su bomba de hidrógeno, una arma de destrucción masiva con un poder enorme. Entonces nos encontramos con no solamente un mundo dividido, sino con un mundo dividido con una capacidad de destrucción nuclear enorme que puede llevar al desastre en cualquier momento. Entonces, en este contexto, ya a comienzos de los 50, se extendió en Estados Unidos una ola de pánico, paranoia, por el temor de que el país se está siendo espiado continuamente por la Unión Soviética. Y eso dio lugar al llamado periodo del marcatismo en Estados Unidos, por el nombre del senador Joseph McCarthy, a quien vemos en pantalla. Y fue este senador el que llevó a cabo las investigaciones del Comité de Actividades Antiestadounidenses. Esto ha sido muy controversial en la historia de Estados Unidos, porque en el fondo se trató de una serie de persecución, de sensación de temor, de inseguridad constante, y que estaba dirigida precisamente al orden interno, doméstico. Esto ha sido muy controvertido porque muchas de estas prácticas terminaban siendo contraproducentes, terminaban desvirtuando los conceptos de libertad, de independencia de la nación. Pero las tensiones iban en aumento y eran globales.
Al otro lado del mundo, ahora viajamos a China. China había sido escenario importante de la Segunda Guerra Mundial, ha sido invadida y luchado contra los japoneses desde la década de los 30, de 1935. Y al término de la Segunda Guerra Mundial, China quedó dividida en una cruenta guerra civil. Una guerra civil entre las fuerzas comunistas, lideradas por Mao Zedong, a quien vemos en la imagen superior de la izquierda, y una fuerza nacionalista liderada por el general Chiang Kai-shek, a quien vemos en la imagen inferior de la izquierda. La guerra civil china, que fue bastante dura, cruenta, se extendió, como ya lo dijimos, 4 años más los 10 años que tenían en guerra previa con el Japón, terminó a comienzos de 1949 con la victoria comunista y la instalación de la República Popular China ese mismo año. Las fuerzas de Chiang Kai-shek se retiraron a la isla de Taiwán, donde fundaron la República, continuaría la República de China hasta el día de hoy. Y estos dos países se denominan a sí mismos China, pero hay una China comunista, continental, y una China democrática insular. Lo vemos aquí en el mapa, ¿sí? En color amarillo vemos la conformación de la República Popular China, este gigante asiático comunista, y en color verde vemos esta isla, Taiwán o República de China o la China nacionalista, que conformaría una nación independiente. Este nuevo escenario transformó el orden muy rápidamente porque un gigante asiático como China pasaba al lado comunista. Y más aún, en la península de Corea, que vemos acá está la península de Corea, ¿sí? Al norte de China, había sido también escenario de la Segunda Guerra Mundial, controlada por los japoneses desde su invasión. Y una vez expulsados los japoneses, las fuerzas soviéticas y chinas instalaron un régimen comunista, que sería el del abuelo del actual Kim Jong-un, todavía gobernantes en Corea del Norte. Esta conformación de una Corea comunista y una Corea democrática traería consigo la invasión de la primera, la invasión de la segunda por parte de la primera. Y es lo que vemos en esta secuencia de mapa. Por favor, vamos acá al mapa de la izquierda y vemos cómo la República Democrática de Corea, la Corea comunista, con capital en Pyongyang, conformada en 1948, invadió en junio de 1950 la República de Corea del Sur. Las tropas norcoreanas se desplazaron rápidamente y los Estados Unidos, bajo mandato de las Naciones Unidas, mandato internacional, conformaron una fuerza multinacional que lucharon en la guerra de Corea para expulsar a los norcoreanos. Esta guerra se extendió desde 1950 a 1953 y tuvo episodios tensos, marcados por las bajas temperaturas, un crudo invierno, marcados también por la idea del general MacArthur de querer ocupar armas nucleares, a lo que el presidente Truman se opuso, y finalmente, luego de 3 años, se llegaría a un punto de alto al fuego y delimitación en el paralelo 38, lo vemos acá, esta línea, ¿sí? De el cese de hostilidades. Es un cese de hostilidades, más no un acuerdo de paz, por lo que la convierte hasta el día de hoy
en una de las fronteras más militarizadas y más tensas del mundo. Vemos la división entre una Corea del Norte comunista, con un régimen dictatorial familiar, y una Corea del Sur capitalista, con un régimen liberal. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Disculpen si he ido un poco rápido. Bueno, entonces continuamos. Esta configuración de un mundo con tensiones llevó cada vez más a prepararse para una eventual contienda. Y eso nos lleva a esta conformación de alianzas militares. En sus pantallas vemos las dos organizaciones creadas en fines de los 40 y comienzos de los 50 dentro de este mundo bipolar. En 1949 se creó la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, como un sistema defensivo de respuesta bajo el ataque a uno de sus miembros. Actúa por el principio de reciprocidad. Es decir, el ataque a uno es considerado como el ataque a todos y por tanto la respuesta es masiva. Este Profe, principio ¿sí? consulta, la OTAN entonces fue como respuesta al pacto de Varsovia, básicamente, ¿no? No, el Pacto de Varsovia se fundó en 1955. El Tratado del Atlántico Norte, o la OTAN, fue creado ante las amenazas de una movilización militar soviética sobre Europa. ¿Sí? Recuerden ustedes que Estados Unidos está al otro lado del mundo, cruzando el Atlántico, y la forma de proteger a estos aliados occidentales, Francia, Alemania Occidental, Italia, Gran Bretaña, fue a través de este mecanismo, esta alianza. Y por eso el principio de el ataque a uno significaba el ataque a todos. Para esta época, fines de los 40, el Ejército Rojo era uno de los ejércitos más potentes del mundo, como fuerza terrestre, ¿sí? Y algunas estimaciones militares habían señalado de que la Unión Soviética podía tomar Francia en cuestión de un mes, porque tenía los tanques, tenía los medios y estaba acantonada con fuerzas en Alemania. Entonces era previsible, una amenaza latente de que podrían hacerlo. Esa fue una de, entre varias, de las razones que llevó a la conformación de la OTAN. Por otro lado, desde la Unión Soviética se creó el Pacto de Varsovia con los estados comunistas del este, bajo el principio igual de el ataque a uno es considerado el ataque a todos los miembros. Sí. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Bien, entonces, como ustedes se habrán dado cuenta ya, cada vez este mapa, este panorama se volvía más y más complejo. Y eso nos lleva a esta división. En color azul vemos los países miembros de la OTAN en 1949, color intenso, los fundadores, en color tonalidades azules claras, los que se fueron incorporando en 1952, 1955 y 1982. Mientras que por otro lado vemos en un rojo intenso las potencias que se fueron, los países de Europa Oriental que se fueron incorporando en 1955 y 1956 la República Democrática Alemana, acá en color naranja, ¿sí? Por eso les mencionaba que Alemania, la Alemania dividida, literalmente era la frontera de estos dos mundos. Bien, en este contexto
ya nos encontramos a mediados de los 50, como pueden ver, un complejo panorama. Falleció Stalin en marzo de 1953 y entre marzo de 1953 y 1956 el Partido Comunista mantuvo el control del Estado, pero bajo los lineamientos de Stalin. En 1956 fue nombrado primer de la Unión Soviética Nikita Khrushchev, que había sido originario de Ucrania, había servido como comisario político durante la batalla de Stalingrado y en un momento fue un cercano colaborador de Stalin, pero este año, 1956, marcó un hito porque fue la primera vez que se denunció públicamente ante el Congreso Pleno de los Soviets los excesos de Stalin. Y se inició, por lo menos nominalmente, este proceso de desestalinización. Es decir, Stalin había establecido una dictadura brutal, violenta, y se estaba manifestando públicamente. Sin embargo, fuera de las fronteras de la Unión Soviética, pero en la esfera de la Unión Soviética, en esta época, este año 1956, se produjo la Revolución Húngara, es decir, movimiento de miles de húngaros que salieron a las calles para exigir reformas democráticas. Sin embargo, la respuesta soviética fue contundente y fue esta imagen que vemos en pantalla. Fue violenta, fue sacar los tanques a la calle y la revolución húngara que terminó aplastada. Pero no fue la única. En esta época se sofocaron con tanques soviéticos manifestaciones en Alemania y en Polonia también. Entonces, este punto es muy interesante porque la desestalinización anunciada por Khrushchev nominalmente realmente quedó en el aire porque la Unión Soviética continuaba actuando como un poder violento y represivo. Y en el contexto de las relaciones internacionales, rápidamente buscó establecer una alianza con China. China es un gigante geográfico, poblacional, y ya en el tiempo de Stalin había buscado establecer un contacto fuerte con China. Y es eso lo que nos permite explicar estas imágenes de propaganda entre Stalin y Mao, en la primera imagen de la izquierda, y en la imagen de la derecha, esta imagen de soviéticos y chinos de forma cercana. Estas imágenes eran sencillamente propaganda, pero una propaganda intencionada, dirigida con la idea de mantener a China dentro de la esfera de control soviético. Recuerden ustedes que en ese momento la Unión Soviética había sido la primera nación comunista y había esta idea de que debía ser Moscú que liderara, condujera los partidos comunistas internacionales. Por eso Stalin y luego Khrushchev trataron de acercarse y estar en contacto con China. Vemos acá esta fotografía de fines de los 50 de Khrushchev con Mao Zedong. Bien, pero paralelamente, y acá volvemos a comienzos, a fines de los 40, la Unión Soviética es más buscaba formas de controlar la influencia de Occidente en sus fronteras. Como ustedes lo saben, Alemania estaba dividida
en 4 regiones, una región controlada por Francia, una por Gran Bretaña, una por Estados Unidos y una por la Unión Soviética, como lo vemos en este mapa por las banderas. Internamente, la ciudad de Berlín también estaba dividida en un Berlín occidental y un Berlín oriental capitalista, y por eso en 1948 Stalin hizo un movimiento audaz, agresivo. Cerró las fronteras terrestres de comunicación con Berlín occidental. Lo hizo en el invierno en el hemisferio norte, es decir, la única fuente de abastecimiento de energía, de carbón, para que las personas no murieran de frío, vendría teóricamente de la Unión Soviética. Los aliados occidentales no tenían forma de pasar vía terrestre a Berlín Occidental. Vean el mapa y los colores. Y en ese momento los Estados Unidos y los británicos consideraron varias opciones. La opción por la cual se decantaron fue establecer un puente aéreo, es decir, no entrar en confrontación directa con la Unión Soviética vía terrestre, sino establecer un puente aéreo de comunicación, de abastecimiento desde la zona sur controlada por los estadounidenses y la zona norte controlada por los británicos para llevar abastecimientos a la ciudad. Fue una operación gigantesca logísticamente, pero que tuvo un éxito muy importante, un éxito positivo. Se extendió por varios meses, desde 1948 al 49, pero transmitió un mensaje claro. Es decir, las potencias occidentales no iban a dejar morir a los berlineses, no iban a dejar Berlín Occidental como quizás aspiraba la Unión Soviética. Pero también envió un mensaje de que tenían la capacidad tecnológica para evadir la fuerza frontal de la Unión Soviética. Sin embargo, el mapa de Alemania que quedó fue este, ¿sí? Ya en 1949 se funda la República Federal de Alemania en los países, en las regiones occidentales que habían sido controladas por la Unión Soviética, por los aliados occidentales, con capital en Bonn, vemos acá, mientras que la Unión Soviética fundó la República Democrática Alemana en 1953, con capital en Berlín, lo vemos acá. Entonces, es el mapa de una Alemania dividida. Es un también mensaje de cómo era la lógica de resolución de conflictos en esta época. Cuando las potencias no llegaban a un acuerdo, preferían dividir los espacios. Dividieron Alemania, dividieron Corea, entre otros. Igualmente estaba dividido Berlín entre Berlín Oeste, que vemos en color amarillo, y Berlín Occidental y Berlín Oriental en color rosa. Bien, para esta clase recomiendo estos dos libros, son dos libros clásicos. Uno es el de John Lewis Kaddish, considerado el padre de la historiografía de la Guerra Fría, con su libro Nueva Historia de la Guerra Fría, que está en la imagen superior, y el otro es el de Robert McMahon, La Guerra Fría, que está acá en la imagen inferior. Bien, estimados, ha sido un viaje largo, intenso, desde 1945 a 1961, comienzo de 1961, todavía tenemos pendiente la construcción del muro de Berlín, que veremos próximamente, pero nos define este mapa dividido, ¿sí? Dudas, preguntas, comentarios. Aprovecho de saludar a Belén, a Cristian, que no lo había hecho antes.
¿Todo claro? Bueno, perfecto. La próxima sesión vamos a partir con la construcción del muro de Berlín, uno de los episodios más crudos, tristes de la historia de la humanidad, porque se pretendía encerrar a la población en el paraíso, entre comillas, para que no salieran de ese paraíso, pero es parte de la reflexión y de los desafíos de esta historia compartida de la humanidad. Bien, estimados, ha sido un gusto, un placer para mí verlos virtualmente y compartir esta fase final de nuestra clase de mundo contemporáneo. Nos volveremos a ver muy pronto. Cuídense mucho, descansen, feliz noche y espero que compartan con sus seres queridos. Hasta pronto, feliz noche. Nos vemos. Muchas gracias, Mariana. Hasta pronto.